2 de octubre no se olvida, y no debe ser olvidado. Aquel día del 68 en México, muchos jóvenes pagaron con su sangre y sus vidas el precio que impone el autoritarismo político y la represión, defendiendo hasta el final su ideal de lucha por un sistema más democrático y justo. Pero esta no es la única fecha que no debe ser olvidada, porque a pesar de que la masacre de Tlatelolco puso al descubierto la necesidad del pueblo de cuestionar a sus regidores y las autoridades, también inspiró a miles a través de los años para continuar la lucha. Y trágicamente, la historia sigue repitiéndose una y otra vez. Hablemos, pues, de la matanza de Corpus Christi, el Halconazo. El 12 de octubre de 1968, tan solo 10 días después de la masacre ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas, México fue la sede de los Juegos Olímpicos. Durante estos 10 días, diversos medios calificaron a los manifestantes como terroristas y se les acusó de querer desprestigiar a México e incluso de tratar de frustrar los Juegos Olímpicos. El gobierno de Díaz Ordaz se esforzó por ocultar al mundo lo ocurrido aquel día. En medios de comunicación se evitaba hablar sobre el tema, y los medios que se atrevieron a comentarlo fueron censurados inmediatamente. ¿Qué hacen? No están aquí, estúpidos. Es agresión verbal y está grabado. Bueno, voy a hacerle un cheque. ¿Cómo dijo? No dije nada. Con las Olimpiadas en puerta, se afirmó que aquel día se acabó con el foco de agitación y garantizaron la seguridad durante los Juegos. El 9 de octubre el Consejo Nacional de Huelga concedió una tregua olímpica y se comprometió a no obstaculizar el evento. Después de esto, las manifestaciones fueron mucho menos frecuentes y menos masivas, y ante el clima político represivo, las inconformidades fueron acalladas por un tiempo. Un año después, en su quinto informe de gobierno, el presidente Díaz Ordaz reconoció su responsabilidad por los eventos de aquel día. Sin embargo, sostuvo que las decisiones recaían sobre él por ser el presidente de México, pero jamás aceptó su culpabilidad, ni hubo proceso penal contra él por el genocidio. ¡Qué asco que da este cerdo, ¡Qué asco que da este puto cerdo! Luis Echeverría, quien fuera el secretario de Gobernación en esa época, aseguró que la orden de intervenir en la Plaza de las Tres Culturas fue totalmente del ejército y de Marcelino García Barragán, quien lo encabezaba. 50 años tardó el gobierno federal en aceptar aquel hecho como un crimen de Estado. El 30 de noviembre de 1970, Gustavo Díaz Ordaz termina su periodo como presidente de México y da paso a Luis Echeverría Álvarez, quien tomó posesión el 1 de diciembre de ese mismo año. ¡Los dos chinguen a su madre! Ante las tensiones provocadas por la masacre del 68, Echeverría implementaría una estrategia para control de daños, esperando recuperar la legitimidad perdida desde aquel día. Con la llamada apertura democrática, que consistió básicamente en la promesa gubernamental de abrir espacios públicos para la participación de los jóvenes, lo que ayudó al incremento en los presupuestos de salud y de educación. Sin embargo, al mismo tiempo se aseguraba que continuara la represión contra la disidencia política y cualquier tipo de insubordinación, algo que Echeverría sabía perfectamente cómo lograr por su experiencia como subsecretario y luego como secretario de Gobernación durante 12 años al servicio de Díaz Ordaz. Qué bonitos ojos tiene, compadre. Entre otras cosas, para este fin, se sabe que el gobierno de Echeverría continuó con la financiación y creación de grupos de choque paramilitares en el país, tarea emprendida por Díaz Ordaz por sugerencia del general Gutiérrez Oropeza, grupos entrenados para labores de represión política. En 1971, Eduardo Elizondo canceló la autonomía lograda durante el 69 por la Comisión Coordinadora de Comités de Lucha en Nuevo León, nombrando una asamblea universitaria en la que la representación de estudiantes constituía una minoría, mientras que la mayoría la conformaban empresarios, líderes sindicales, propietarios de los medios de comunicación
y diputados del Partido Revolucionario Institucional. Luego el presidente Echeverría destituyó al gobernador del estado de Nuevo León, Eduardo Elizondo Lozano, y a través de su secretario de Educación, Víctor Bravo Aúja, logró que los legisladores de aquel estado derogaran la ley orgánica impuesta y restablecieran la anterior. Los estudiantes, quienes sentían que dicha ley no atendía a sus propuestas democráticas y mantenía la autoridad de la Junta de Gobierno, decidieron volver a marchar y a protestar por sus derechos, y pidieron solidaridad a todas las universidades del país. En Ciudad de México, los comités de lucha del IPN y de la UNAM decidieron unirse a la marcha desde su locación y decidieron también que ya era hora de volver a organizar una marcha pacífica y retomar las calles, sentimiento apagado desde la represión del 68. La marcha sucedió el jueves 10 de junio, día de la festividad de Corpus Christi. Comenzaría en el casco de Santo Tomás para finalizar en el Zócalo capitalino, o al menos así estaba planeado. Grupos de granaderos, tanques antimotines y vehículos del ejército se encontraban repartidos por puntos estratégicos a lo largo del recorrido que tendría la marcha. En medio de la manifestación, un grupo de choque de paramilitares denominado Los Halcones, quienes se sospecha fueron el grupo creado por el gobierno para encargarse de este tipo de eventos, vestidos con ropas de civiles e infiltrados entre los estudiantes, los atacó brutalmente, armados con palos, tubos y varas de bambú, mientras la policía y el ejército se quedaron observando sin hacer absolutamente nada. Al principio, resultó relativamente fácil para los estudiantes defenderse de los ataques de los halcones. No obstante, este grupo pronto cambió el panorama y lo convirtió en una verdadera masacre. Los halcones comenzaron a atacar con armas de alto calibre, y se sabe que durante el tiempo que duró el ataque, también fueron provistos por el ejército y la policía con más armamento y vehículos improvisados. Los estudiantes intentaban huir del ataque, mientras los halcones los masacraban sin piedad. Varios heridos lograron ser trasladados al hospital Rubén Leñero. Sin embargo, otro grupo de halcones llegó a dicho hospital para rematarlos ahí mismo, intimidando al personal del hospital. Las cifras de muertos oficiales se registran en casi 120. Sin embargo, al igual que durante Tlatelolco, se cree que el saldo es mucho mayor. No obstante, es difícil tener una certeza del número exacto hasta la fecha. La versión oficial del gobierno negaba la existencia de los halcones y culpaba principalmente a los propios estudiantes, alegando que los perpetradores pertenecían a grupos radicales dentro de los mismos manifestantes. Se dijo que se realizaría una investigación acerca del caso para encontrar y castigar a los culpables, pero esto jamás sucedió. No obstante, debido a las numerosas evidencias fotográficas y el abrumador número de periodistas agredidos, se logró que al final se aceptara la existencia de los halcones. Ahora sabemos que este grupo de choque fue formado a finales de los 60s con el fin de evitar movimientos masivos en contra del gobierno. Varios eran exmilitares veteranos dados de baja y algunos que participaron en la masacre de Tlatelolco. También reclutaban estudiantes jóvenes, quienes eran encargados de vigilar a los demás estudiantes que consideraran como subversivos. También sabemos que los halcones recibieron entrenamiento especial, físico e ideológico por parte de la Dirección Federal de Seguridad y la CIA. Señor, sí, señor, pero también estoy entrenado en 6 formas de combate sin armas, señor. Luis Echeverría negó cualquier culpabilidad acerca de los acontecimientos de aquel día, y no fue sino hasta el 29 de noviembre de 2006 que fue declarado culpable y se dictó formal prisión en su contra. Sin embargo, en 2009 fue exonerado al no encontrarse suficientes pruebas. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Y así el halconazo, al igual que el movimiento del 68, quedaron como una mancha de sangre imborrable en la historia de nuestro país y una prueba irrefutable de la represión dictatorial en que México se encontraba inmerso. Y para aquellos que no olvidaron estas fechas, esto fue el parteaguas que poco a poco abrió las puertas y consiguió grandes cambios a lo largo de nuestra historia, en materia democrática,
de educación y participación ciudadana. Aunque como la misma historia ha demostrado, esa lucha no acaba y la historia se sigue repitiendo. Y hasta aquí la historia de la matanza del Jueves de Corpus. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta pronto.